Acción Pública. La respuesta que usted se merece en política, arte, ciencia, conflictividad humana. Domingos de 9:30 a 11 de la mañana por Ondas de la Montaña, 1350M en su dial. Dirige y conduce José Abad Zuleta Cano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Acción Pública, el programa que le entrega la respuesta que usted se merece. Los domingos de 9:30 a 11 de la mañana por la tradicional de Antioquia, Ondas de la Montaña, 1350 AM. Y hoy con un tema importantísimo. Un abrazo a todos nuestros oyentes en el mundo entero. Tenemos un tema importante hoy. Y como siempre ustedes lo saben, invitamos a los mejores, porque necesitamos que ustedes, amables oyentes, se formen su criterio y sean capaces de tomar sus decisiones ilustradas. Por eso invitamos a los mejores. Por eso Acción Pública es la clase del domingo. A propósito, un saludo especial a todos nuestros compañeros profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, en un trabajo inmenso, preparando a los mejores abogados del país. También un saludo especialísimo a nuestro rector, el doctor Rodrigo Flores Ruiz, al decano Ramón Elejalde, a todo el staff de profesores. Vamos con... Ustedes me escribieron mucho para que les explicara lo del descubrimiento del nuevo sistema. Voy a hacer una referencia muy corta, y tiene que ver básicamente con las distancias cósmicas. Y tomen como punto de referencia lo siguiente: la luz se desplaza en el vacío a 300.000 kilómetros por hora. Para ir a la luna, entonces, la luz se demora 1 segundo más 15 milésimas de segundo. Son 384.000 kilómetros. Piensen ustedes entonces en lo que significa un viaje de 40 años luz hacia el nuevo sistema. Pueden ser más de 8.000 millones de años, es decir, la mente no alcanza a configurar esa cifra. Pero ¿qué es lo importante de ese descubrimiento, amables oyentes? Claro, la posibilidad de existencia de vida en otros planetas es muy importante, a pesar de que no sabemos qué características pueden tener. Pero lo más importante es la posibilidad que existe de desarrollar múltiples tecnologías que nos pueden ser útiles aquí. Todo lo que tiene que ver con el desplazamiento en el espacio. Por ejemplo, el viaje a Marte y de regreso se demora 1 año. Eso implica entonces generar científicamente mecanismos de producción de agua, procesamiento de desechos, alimentación para 1 año, capacidad física, sobre todo en la estructura ósea de los seres humanos, para soportar la irradiación solar, que es tal vez el peligro más complejo y que tiene mayores dificultades de solución, la radiación solar, porque la radiación solar es muy compleja. Entonces es posible que muchos de nosotros tengamos la idea de vida en otro planeta y es posible que exista, pero ir a este nuevo sistema no es fácil. Lo que es importante es todo el descubrimiento científico que va a depender de ese descubrimiento de ese sistema. Ahora, recuerden, si en nuestra galaxia existen 3.000 millones de sistemas, escúchenme bien, de sistemas solares, cada sistema solar puede tener aproximadamente entre 3 y 10 planetas. Imagínense ustedes entonces la cantidad de planetas que no más en nuestra galaxia pueden existir. Ese sistema está en un extremo de nuestra galaxia. Entonces, de ahí en adelante lo que puede seguir es
la sorpresa y ya no la ciencia ficción, sino la realidad. El próximo domingo voy a entregarles otros detalles sobre ese descubrimiento porque se están concretando algunas ideas y algunas teorías. Pero por ahora disfrutemos de lo que significa el cosmos. Yo tengo a la doctora Margarita Restrepo, representante a la Cámara, está que se habla. Doctora Margarita, buenos días. Muy buenos días para todos, feliz de estar aquí con ustedes nuevamente. Y me parece rico este tema que empezaste tocando, además porque te voy a decir que es lo que más me interesa a mí de esto, y es la cantidad de avances médicos que produce este tipo de descubrimientos. Ustedes saben que el área de la medicina que más ha avanzado es la oftalmología, y es precisamente porque todo el tema del cosmos y todo nos obliga a los científicos a relacionarlo con el sistema óptico. Y mientras la oftalmología avanza a pasos agigantados, otras áreas de la salud están mucho más lentos, y es básicamente por la relación que tiene la oftalmología con el cosmos. Claro, y por eso es muy importante ir ilustrando a nuestros oyentes con estos temas, porque es necesario que ustedes, amables oyentes, vayan entendiendo hasta qué punto este planeta, además de ser un hermoso planeta, es posible que tengamos otros. Puede que no muy cerca, pero el avance científico nos permitirá llegar allí próximamente. Vamos a las secciones lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno. A mí me encanta la actitud del Papa Francisco, me encanta. ¿Por qué me encanta? Bueno, yo no soy creyente, tengo derecho a no ser creyente, libertad de conciencia. Pero me parece que en todos los papas de la historia, el que más ha aterrizado a la Iglesia Católica en tan poco tiempo es Francisco. Y ha cogido todas las aristas fundamentales de la mitología religiosa y las ha aterrizado. Esta semana salió con algo que me parece espectacular. Él dice en una charla que él prefiere seres humanos ateos que no cristianos hipócritas o católicos hipócritas. Y dice, claro, y dijo, y además dijo, siento angustia existencial como sumo pontífice de saber que los católicos van a la iglesia, reciben la misa y en la misma misa están hablando mal del prójimo. ¿Qué catolicismo es ese? Yo los prefiero ateos, humildes, honrados, que no vivan del chisme, de la hipocresía. Ese Dios te bendiga tan utilizado y tan manido, eso no tiene nada que ver. Yo los prefiero ateos. ¿Y saben por qué me gusta, amables oyentes? Porque esa es la realidad. Porque es que el problema de la doble moral en el ser humano es mortal. Por eso para mí es lo bueno. Un saludo especial a los ateos, que nos comportamos respetando los derechos de los demás, la ideología de los demás, y no vivimos pendientes ni del chisme ni de la maldad hacia los demás, que eso es lo más importante. O usted, Margarita, usted es católica, usted tiene hijos de católica. Yo soy católica, aquí le estoy mostrando mi camándula, que nunca me la quito. Que así es muy complicado. Bueno, sí, tiene derecho. Pero sí pienso que es muy importante definitivamente ser coherente. Admiro mucho los cristianos porque pienso que viven su religión de una manera más apasionada que nosotros los católicos. Pero apasionada o igualmente hipócrita, ¿o no? Yo no sé, yo pienso que todo el ser humano, cualquier ser humano, ateo, católico, cristiano, musulmán, tiene una lucha permanente muy difícil. Claro. Eso del querer ser con el ser, me parece. Y admiro mucho, el Papa Francisco dijo un discurso hace 15 días muy bonito, diciendo que nadie que no fuera, que estuviera pensando en su ego, o que hiciera las acciones desde el ego, o desde el reconocimiento,
podía ser ni político, Ajá. ni religioso, Ajá. ni pertenecer a ninguna entidad que sirviera al prójimo, porque eso son actividades que son el arte de servir a los demás. Pero mi ídolo es Juan Pablo II, definitivamente. Bueno, sí, tiene muchos seguidores todavía Juan Pablo II. Sí, señor. Pero este hombre es más aterrizado, Francisco. A mí me gusta Juan Pablo II. Sí, me parece que tiene cosas muy interesantes desde el momento mismo que dijo que el problema del cielo y del infierno estaba en el alma. En ese punto ya Juan Pablo me empezó a llamar la atención. Señor. Y vamos con lo malo. Ah, usted conoce mucho al doctor Ordóñez, ¿cierto? Sí. Ordóñez sepultó la indagación contra fichas de Odebrecht. El procurador Carrillo anuncia que va a revocar la decisión que favorecía al viceministro Gabriel García Arizabaleta, inhabilitando a otros por el Ministerio Público que no fueron investigados. Claro, ¿por qué es lo malo? Porque nos cansamos de sentir que la intención del procurador Ordóñez era parcializada, y un procurador no puede ser parcializado. Yo nunca vi parcializada al doctor Ordóñez. Lo que pasa es que nunca nunca se preocupó por ser populista, hizo lo que él consideró. Ahora, hay que ver el por qué tomó esa decisión, qué encontró que lo llevó a. Porque lo que sí te digo es que es muy legalista y que cada decisión que tomó la debe tener allá argumentada. Pues obvio que sí, pero es muy llamativo que justo ahora explote la bomba de esa corrupción y detrás esté el ex procurador Ordóñez. Y lo feo, beneficiarios de Serpilo Paga denuncian que están pasando hambre. Todo en este país es apariencia, todo en este país es publicidad, qué tristeza. Unos muchachos inteligentes, dinámicos, con ganas, buena la intención de Serpilo, pero todo lo dejan en el camino, todo lo dejan iniciado. Van a tener que salir a paro y claro, yo los apoyo de una vez y voy a decirle a todos los estudiantes de la universidad con los que trabajo yo que vamos a salir a paro a apoyar a los estudiantes. ¿Por qué? Tenemos que parar porque es que este gobierno tiene que dejar de decir mentira, y todos los gobiernos que dejen de decir mentiras. Porque es que increíble que se le maten las ilusiones a estos jóvenes. Por eso es lo feo. Y muy bien. Ahora sí, doctora Margarita. Una pregunta que me hizo un oyente esta mañana a las 3 de la mañana. Ese tampoco duerme. Don Rodrigo, un buen día, hombre, además. Me pregunta don Rodrigo, José, ya que van a hablar de los niños en las FARC y que no los han devuelto, ¿cuántos niños, sabe usted, están en manos de los paramilitares? Vamos a poner un audio que nos va a ilustrar sobre este tema, representante Margarita. ¿Por qué? Porque la preocupación de muchos oyentes, nuestra preocupación en el equipo de producción, no es únicamente los niños en las filas de las FARC, sino los niños de la guerra. Voy a hacer una referencia muy dolorosa que me hizo una señora esta mañana. Me dijo, José, qué tristeza, son niños peores que los sirios, que los de Afganistán, que los de Irak, que los de Irán, que los de Etiopía. Nacen y el primer juguete que encuentran es un fusil. ¿Cómo vamos a readaptar a estos jovencitos que nacieron allá y que lo único que han conocido como juguete son los fusiles y la música que escuchan son las bombas? Vamos entonces a este audio y luego entramos, doctora Margarita y doctora Hilda del Valle, a hacer el análisis respectivo. Hay tres cifras. Un estudio de la UNESCO habla de 7.000 niños. Sin embargo, pues es un poco ridículo, significaría que Timochenko tendría 15 años, pues más o menos en los últimos datos que tendría. Hasta la segunda cifra y la más cercana, haciendo una proyección, es la del ICBF, que en el programa de niños desvinculados del conflicto armado, en la última década, se han desvinculado cerca de 1.000 niños de los diferentes grupos. Y el estudio que hizo Natalia Springer, que habla de cerca de 4.000. La cifra no se sabe con exactitud, pero es posible que entre los 15 a los 18 años haya un 15% del total de guerrilleros que haya. Pero digamos, no es bueno dar una cifra
con el contexto que tenemos ahorita, pero esos son más o menos los datos que se manejan. Bien, amables oyentes, es espeluznante. Cualquiera de los datos que acojamos como posible es espeluznante. Doctora Margarita, ¿qué información tiene usted que viene luchando además? Mi lucha continúa, no más reclutamiento infantil, devuélvanlo ya. Además les cuento, amables oyentes, les recuerdo, la doctora Margarita es representante a la Cámara por el Centro Democrático. Doctora Margarita. José, mira, lo que tú dices al principio es cierto. Todos los grupos armados al margen de la ley reclutan niños, incluso los combos. Las cifras en la ciudad de Medellín son alarmantes. El departamento de Antioquia es el departamento del país donde más reclutamiento hay. Hemos dividido los estudios y nos hemos concentrado particularmente en las FARC porque es con quien se está haciendo un proceso de negociación. Y ahora en el ELN, ¿cierto? Pero las cifras, el ICBF en realidad dice que en los últimos 10 años se han desvinculado o han liberado a más de 6.000 niños. La Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación tiene 11.550 casos en los últimos 10 años. La Defensoría del Pueblo habla de que tiene reportados 557 casos. Las cifras son muy disímiles. Nosotros en estudios propios y en estudios en consorcio con la Universidad Sergio Arboleda y distintas ONG, hemos llegado a la conclusión de que hay hoy más de 3.000 niños reclutados. Y aquí hay una cosa, entre los 4 y los 18 años, porque es que de todos modos la Constitución colombiana dice que la mayoría de edad es a los 18 años. No podemos caer en la trampa de los 15 años. Desde los 4 años, incluso, ustedes hacían alusión a los estudios de Natalia Springer. Ella habla de más de 4.000 niños reclutados. Con una condición. Pero solo en el ELN. No en todos los grupos. Solo en las FARC. Te estoy hablando. Solo en las FARC. Las cifras que yo te estoy dando es solo de las FARC. Solo de las FARC, perfecto. Claro que tenemos que tener en cuenta, José, una cosa muy importante. Y es que las FARC es el grupo armado al margen de la ley, mayor reclutador en el mundo hoy por hoy. Y Colombia es el único país del hemisferio que sufre del delito de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes de una manera permisiva. ¿Qué pasa? Mi mayor preocupación, tengo 2 grandes preocupaciones. Primera, este es un delito que se ha querido invisibilizar por parte del gobierno nacional y por parte de los terroristas de las FARC, porque es un delito que es imprescriptible y que no es amnistiable. De hecho, si tú ves históricamente la Corte Penal Internacional, la primera sentencia que dictó fue contra un delito de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, que fue contra Charles Taylor y contra Thomas Ubanga, el uno de Sierra Leona y el otro del Congo. Al uno lo condenaron a 24 años y al otro a 15 años. Correcto. Y la última sentencia que acaba de dictar, la dictó con un ex general de la antigua Yugoslavia por el delito del reclutamiento de una sola niña. Imagínate, una sola niña. Le dieron 28 años de cárcel. Entonces, esa es la razón por la que tanto el gobierno nacional como los terroristas de las FARC quieren invisibilizar ese delito. A mí me parece irresponsable, cómplice, cobarde, despreciable la actitud del gobierno nacional frente a este delito. ¿Por qué? ¿Cómo es que sale un expresidente de la República? Eso a mí todavía me ofende, todavía me duele haber escuchado al señor César Gaviria a las carcajadas diciendo que no entendía en qué momento se le habían olvidado los niños a las FARC, al gobierno nacional. Pues que en esta negociación, que él no entendía que Sergio Jaramillo, a través de distintos derechos de petición que le he hecho durante 2 años y medio, ha evadido el tema y solamente una vez respondió diciendo: estamos negociando en medio del conflicto, por eso no les podemos exigir ni que paren de reclutar ni que devuelvan los niños. Margarita, pero espéreme, que es que los oyentes empiezan a preocuparse. Estamos hablando de la devolución de los niños. ¿Qué dicen los acuerdos, el texto de los acuerdos específicamente sobre la devolución de los niños?
En los acuerdos iniciales no se decía absolutamente nada. En el inicial, En no el se decía inicial. nada. Y luego, Y luego hay un párrafo. Se le aumentaron 340 páginas a ese acuerdo. Y solo le agregaron un párrafo que tiene que ver con los niños, en que dice que los niños, se van a devolver los niños reclutados. pero no se dice cuándo, Nada, en qué condiciones. nada. ¿Algún No se- no protocolo tenían- siquiera? No tenían ni siquiera protocolo. Cuando, ¿te acuerdas? Cuando devolvieron 13 niños que en realidad no eran 13, sino que fueron 12. Correcto. No existía protocolo de entrega. Lo único que había claro era que no se le entregaba al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y ellos desconocían la institución, desconociendo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es el único organismo del Estado, de los 32 organismos del Estado, es el único que tiene experiencia recibiendo niños de la guerra, de distintos grupos, desde los paramilitares hasta los guerrilleros, de distintos grupos, y ha sido exitoso en su tarea. La única luz, la única cosa positiva de todo esto es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha logrado que el 84% de los niños que han llegado a él, víctimas de reclutamiento, hagan nuevamente su vida a través del emprendimiento, porque hay incluso descubrimientos, son niños que no se escolarizan nuevamente, por lo que tú decías, es que a estos niños les arrancan sus juguetes, sus cuadernos, para entregarles un fusil, los deshumanizan. Devolvámonos al punto del protocolo. Escuchemos esto un minuto, por favor. Una vez ingresen las FARC a las zonas, se deben activar los protocolos para la salida de los menores. Es decir, la salida de los menores es la prioridad. En Antioquia, por ejemplo, hay 4 zonas veredales, pero se escogieron estratégicamente 2 municipios, y así igual en el Cauca y en otros lugares del país. Para esto, Margarita, ¿ustedes conocen los protocolos de los que habla? No. Vuelvo y te digo, cuando entregaron los 12 niños, que en realidad eran 13, no existían protocolos y hablaban de protocolos. Hace 15 días dijeron que ya tenían protocolos a través de derechos de petición. No se les olvide que yo soy representante a la Cámara y que puedo mandar derechos de petición. No, les he pedido que me envíen los protocolos, no existen. Les he pedido que me permitan visitar las zonas de concentración donde hay niños, porque son zonas de concentración que los niños están expuestos a los mismos vejámenes que cuando estaban en guerra. Siguen siendo abusados sexualmente, siguen siendo utilizados, siguen siendo inducidos al licor, siguen siendo inducidos a la prostitución. Es más, está mutando también ese delito de reclutamiento, porque están entrando y saliendo niños a esas zonas de concentración, niños de las zonas anexas a las zonas de concentración, lo cual es gravísimo, porque se aumenta la prostitución. Yo quiero hacer énfasis en una cosa. Miren, les he mencionado varias veces esos 12 niños que entregaron. Ajá. ¿Cómo les parece a ustedes que esos 13 niños que supuestamente eran, los 13 eran antioqueños, los 13 fueron reclutados en Antioquia? Había un chocuano y los otros eran antioqueños. En realidad resultaron ser 12. Antioquia es la zona más vulnerable del país a esto. Los antioqueños en especial tenemos que concientizarnos del delito de reclutamiento, porque es que ya no es un delito que sea en el campo, ya no es, eso no me pasa a mí, no. Los hijos de todos están expuestos a ser reclutados. Bueno, hay algo que llama mucho la atención, lo siguiente. Aparte de que no existen protocolos, y si existen son secretos porque nadie los conoce, llama la atención que en las negociaciones se haya desarrollado primero y resuelto primero lo de las zonas veredales de concentración, de dejación de las armas, en vez de haber resuelto primero el problema de los niños. ¿Qué estrategia se desarrolló allí entonces por parte del gobierno? ¿O definitivamente el gobierno fue lo que le impuso las FARC? Miren, en todos los procesos de negociación, en todos los procesos de paz en el mundo, el tema primordial son los niños. Eso es correcto. A través de distintas audiencias públicas, de debates de control político que realicé aquí en la ciudad de Medellín, que es finalmente mi tierra y mi prioridad,
Y en el Congreso de la República en Bogotá, cité a todas las personas que estaban involucradas y que tenían incidencia en la mesa de negociación de La Habana. El señor Sergio Jaramillo, de manera indolente y irresponsable, nunca asistió. Humberto de la Calle Lombana sí asistió y se comprometió conmigo a que iba a poner, ya llevaban 3 años de negociación, a que iba a poner el tema de los niños sobre la mesa de La Habana. Nunca lo hizo. Siempre hizo caso omiso a mis exigencias. Pero eso sí, miren las ironías de la vida. Hoy, como candidato presidencial, sale a rasgarse las vestiduras y a decir que tienen que entregar los niños. Pero sobre eso vamos a tocar Por un Dios. temita ahora, porque el Humberto de la Calle salió hace poco a decir que había problemas con los acuerdos de la implementación, la dejación de las armas y la parte económica, ¿cierto? Pero ahí hay una cosa muy grave también, porque el ICBF no ha hecho tampoco nada, ni la Defensoría Pública. Entonces no todo solamente es del gobierno, sino que hay otras instituciones que también tendrían que haber puesto en la mesa todos los requisitos. Y lo más los niños grave, son la prioridad. Claro, y lo más grave, Margarita, amables oyentes, los veedores de la Organización de Naciones Unidas, ¿qué actitud han asumido frente a ese problema de los menores? Esa respuesta la resolvemos a continuación. Tenemos que ir a unos mensajes comerciales y obvio un saludo especial a Marcelo Lozano, Argentina, a Óscar Santamaría y a Sergio Corrales. Saludo especialísimo porque son seguidores asiduos de nuestro programa. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Usted está escuchando Acción Pública. Bien, amables oyentes, continuamos con nuestro programa Acción Pública, el programa que le entrega la respuesta que usted se merece. Acción Pública, la clase del domingo, con los mejores, resolviendo los grandes problemas de nuestra sociedad. Hoy, el tema de los niños en poder de las FARC y de las otras organizaciones al margen de la ley. Con la doctora Margarita Restrepo, representante de la Cámara. Doctora Margarita, habíamos dejado en el tintero la inquietud sobre qué han hecho los organismos internacionales de veeduría en torno a este problema con los menores. Bueno, yo pienso que la actitud de la OEA ha sido una actitud muy tímida, ha sido una actitud muy tranquila para el fenómeno tan grave que se vive en Colombia. Entonces, hace 1 año y medio me fui para la OEA y les dije, ustedes son conscientes de lo que está pasando en Colombia, miren, les traigo un primer informe del tema de los niños y las niñas y los adolescentes reclutados en Colombia. Y la respuesta de ellos fue que no conocían el tema, que ellos recibían del gobierno nacional los informes anualmente, que Colombia era el segundo país del mundo con una niñez más mal cuidada, más maltratada, pero que nunca se había hablado de este tema ya. Entonces les llevé un primer informe y me pidieron que siguiera presentando los informes de manera periódica y lo he venido haciendo. Ya hemos entregado 3 informes, vamos para el 4º informe de cómo va evolucionando el tema y de investigaciones que permanentemente hacemos. Esa puede ser una de las razones por la actitud de ellos, pero también entidades como la UNICEF, por ejemplo. Al hablar con el director de la UNICEF, una vez lo que me dijo fue, doctora, no hable tanto del tema de niños reclutados que está alterando los ánimos en La Habana. Eso es vergonzoso. A nivel nacional, pienso que Cristina Plazas ha hecho un gran esfuerzo. Me gusta el trabajo de Cristina Plazas, pero no se nos puede olvidar que el gran jefe de ella es Juan Manuel Santos. Entonces la tiene atada de pies y manos frente al tema de reclutamiento, y a pesar de que de manera extraoficial me enteré que ella mandó una carta muy molesta a Presidencia de la República diciendo que no le podían quitar al ICBF la potestad de recibir a los niños. Claro. Fue acallada definitivamente y le hicieron caso omiso a esta sugerencia, y quien en realidad ha liderado y ha defendido los intereses desde la parte gubernamental de los niños colombianos, pienso que es Ilva Miriam Hoyos, la anterior procuradora delegada para la niñez y para la infancia, quien tiene mucho conocimiento de este tema y me encanta porque lo ha hecho de una manera aguerrida, exponiendo incluso su vida. Muy bien, vamos a continuar con el tema, pero primero vamos
o mejor, estamos saludando a don Jairo Osorio Gómez, director del Fondo Editorial de Universidad Autónoma Latinoamericana. Don Jairo, buenos días. Buenos días, señores periodistas. ¿Cómo le ha ido, don Jairo? Muy bien, descansando este fin de semana muy sabroso. Bueno, muchas gracias por su participación. Nos han dicho que usted se encargó de todo lo que tiene que ver con la edición del libro sobre la historia de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Pues bueno, la parte editorial, porque la parte investigativa se le asignó a un grupo de investigadores de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Nacional, contratados para ese fin hace más o menos 18 meses. Bien, y el contenido entonces del libro, Sí. ¿qué es? ¿Qué es el contenido del libro? El libro es básicamente la sistematización de la historia de la universidad con ocasión de los 50 años de existencia celebrados en 2016. Es una recopilación a partir de fuentes originales, de archivos, algunos muy difíciles de conseguir, de memorias, de prensa y de las interpretaciones de ese momento histórico en el que surgió la universidad en 1966. Es una investigación muy rigurosa porque quien la lideró, Roberto Luis Jaramillo, todos saben en este país la clase de historiador que es el doctor Roberto Luis Jaramillo, acompañado de un grupo de investigadores, todos doctorados en el extranjero, que, como los hace suponer a ustedes, son gente muy rigurosa con el manejo de las fuentes. ¿Qué personajes integraron ese equipo de investigación, don Jairo? El investigador Roberto Luis Jaramillo y César Lenis fueron los dos investigadores cabeza de el trabajo que se encomendó por parte del Consejo Superior de la Universidad, como le dije, hace ya más de un año, cerca de 16, 18 meses. Ellos contrataron otros 2 o 3 investigadoras, historiadoras, compañeras de ellos en sus distintos trabajos universitarios. Fueron ellas Jazmín Santa, Girla Costa y Fernando Suárez. El Fondo Editorial UNAULA simplemente estuvo en el proceso final de la edición del texto y a lo largo de la investigación en apoyos para llegar a distintas fuentes o como los fundadores o fuentes como los documentos guardados en la biblioteca. Don Jairo, ¿cuándo se hizo la presentación del libro? El jueves pasado a las 6:30 en el auditorio Jaime Sierra García de la Torre UNAULA, muy asistido, no solo por fundadores vivos, sino por amigos de la prensa, por amigos de la universidad, por gente del mundo intelectual y la cultura. Don Jairo, ¿qué paginaje tiene la obra? La obra tiene 300, ya le digo, no recuerdo exactamente, son 354 páginas. Es una primera fase de investigación que, como dije yo en la presentación del libro, aporta materia para empezar un diálogo sobre el origen real de la Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA. Don Jairo, una anécdota interesante y rápida. ¿Del libro? Sí, del libro. Bueno, anécdotas podría haber muchas. Lo último que yo recuerde, es la controversia que va a generar en la universidad el libro, puesto que cada uno de los fundadores vivos se siente, como dijo el historiador, un fundador activo en los pilares de esa universidad, un cierto adanismo que el historiador criticó y sin embargo no recordaban momentos muy estelares de la fundación como los aportes que hicieron los institutos que trajeron en su momento Héctor Abad Gómez y Jaime Sierra García y Lizardo Lopera al acto inaugural de la universidad. Eso no sé si sean anécdotas o no, pero va a dar mucha discusión a partir del momento, pues porque hay nombres que obviamente no están en el libro por diferentes razones, ya el historiador las explicará, pero eso molesta a quien se cree fundador de la universidad y no se encuentra en el libro,
porque usted sabe que la memoria es muy frágil, la memoria es de lo más frágil que hay, y el mismo hecho fundacional. Fueron 100 y pico de fundadores en su momento, cada uno, si lo pusiéramos ahora a contar la historia de la universidad, contarían una historia completamente distinta a la que se recogió en este libro. Y eso es lo importante del equipo de investigaciones que realizó la obra. Don Jairo, ¿usted tiene el dato de cuántos fundadores aún vivos tiene la universidad? Es un dato que ya me lo han dicho varias veces, no lo tengo en la cabeza, pero suman entre 80 y 90 sobrevivientes. No, pueden hacer otra universidad, hombre. Pueden hacer otra universidad, pueden hacer otra historia cada uno. Claro. Cada uno tiene su propia historia, pero muy simpático, como decía el historiador, porque muchos no se acordaban, cuando él los entrevistó, muchos no se acordaban de cosas muy evidentes. El mismo Armando Estrada, un hombre de mucha memoria, de mucha cultura, de mucho estudio, y no se acordaba de cosas que él había hecho en su momento, en 1966. Entonces hay una cosa muy simpática, Roberto Luis le llevó un recorte de prensa en donde Armando Estrada aparecía detenido por no sé qué huelgas en esa época, sí. Y ya Armando Estrada ni se acordaba de que había estado detenido. O cosas como la desentejada del Paraninfo, cuando una de las famosas huelgas en 1966, que el rector estuvo en esos techos desentejando el Paraninfo, y Roberto Luis se le apareció con un recibo de la Universidad de Antioquia encontrado en unos archivos en donde le tenían la cuenta de las tejas quebradas. Yo recuerdo esa época, le cuento que yo la recuerdo. Sí, debe tener usted también su propia memoria de la universidad. Sí, y me tocó quebrar tejas también. O sea que usted apagar. O sea que usted es uno de los que tiene orden de detención todavía. Debe ser, sí. Porque no se la han hecho efectivo, como a los fundadores vivos que les decía Roberto Luis del jueves. Todos ustedes tienen orden de detención, pongan cuidado, porque hoy o mañana les van a venir a cobrar esas tejas a todos ustedes. Entonces son cosas que uno no recuerda fácilmente, porque usted sabe que la memoria es muy frágil, y no son sino 50 años, además 50 años, como decía el rector, no son nada en la historia de la humanidad. Claro. 50 años es un principio, pero había que sistematizar esa historia de todas maneras, para que en los próximos 50 años los que vayan a hacer la historia de los 100 años de la universidad no tengan las dificultades que tuvieron los historiadores actuales, porque las fuentes estaban muy dispersas, muy desorganizadas, no estaban sistematizadas, en cajas acumuladas por ahí en cualquier rincón. Lo que pasa, don Jairo, es que nadie daba un peso por la universidad. Claro. Ese es el problema. Y resulta que ya vale más de un peso. Ya vale, no solo por su acreditación como claustro de formación integral, sino sus propios activos son demasiados. En esta última administración los activos, yo no sé si usted está enterado, han crecido demasiado. Tenemos una cantidad de terrenos alrededor del claustro central para que la universidad se desarrolle hacia el futuro sin ningún problema, pero cantidades de metros nuevos los que con esta administración se han logrado comprar, invertir a precios muy buenos, para que en el futuro la universidad tenga una gran universidad en ese centro histórico de Medellín. Y además la gran proyección profesional con todos los egresados que están contribuyendo a mejorar la administración de justicia y contribuyendo a mejorar la sociedad. Aprovechamos para darle un saludo a María Eugenia, a nuestro amigo Luciano Zanini y al doctor Justiniano Turizo, fundadores de la universidad, que son oyentes asiduos nuestros. Don Jairo, para terminar, ¿dónde conseguimos la obra? La obra se puede conseguir en las librerías de Medellín y en el mismo fondo de la universidad. En las librerías que hay en Derecho no hay ningún problema, también se las podemos despachar por correo con un costo adicional del servicio de servientrega. Es una obra que se vende en la universidad con un precio subsidiado, porque todos los libros de la universidad son subsidiados. Usted sabe que el papel de los fondos universitarios es subsidiar el libro para regular el mercado en Colombia, así que lo puede conseguir. Y en cualquier lado se lo pueden mandar, inclusive por correo, desde nuestras distribuidoras de Bogotá, sin costos adicionales. Perfecto. Don Jairo, le agradecemos mucho y estamos muy contentos de ese trabajo editorial, y seguramente
otros próximamente, dentro de 50 años, estarán hablando de los futuros 50 años. Un buen día y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos a sus oyentes. Muy bien, muchas gracias. Doctora Margarita, hemos hablado de los niños que tienen las FARC. El ELN también tiene niños. ¿Qué sabemos y qué le podemos decir a nuestros oyentes de los niños que pueden tener las organizaciones paramilitares en este momento del país? En este momento tenemos totalizado, hay datos globales y estamos puntualizándolos ya con el ELN, con organizaciones. Cuando hablamos de organizaciones paramilitares, en realidad hablamos de combos, porque, por ejemplo, puedo darles datos espeluznantes a mi manera de ver, de Antioquia, eso sí, ya lo tengo puntualizado. Y es, por ejemplo, de la totalidad de los niños que tienen reclutados los combos hoy por hoy, el 33% son niños. El 82% de los niños son niñas, el 32%. El 82% de los niños que tienen los combos no son escolarizados. O sea, fíjense a lo que están condenando al presente y al futuro de Colombia. Las comunas en que más reclutamiento hay es en el Popular, en Villahermosa, en La Candelaria y en San Javier. El modus operandi de los combos, por lo general, es que reclutan los niños, los adoctrinan incluso en las canchas de fútbol de los barrios y luego las venden a los grupos armados al margen de la ley. O sea que fíjense que es una cadena. Hoy por hoy hay 350 bandas en Medellín, que son integradas más o menos por 13.000 personas, y de esas 13.000 personas, 6.000 son niños. Este dato es coherente con la información que tenemos, por ejemplo, de las FARC, que es que el 47% de las filas de las FARC están conformadas por menores de edad. Entonces miren que hay coherencia entre la formación de los 13.000 niños, 6.000, de los 13.000 integrantes de los combos, 6.000 son niños, que más o menos son el 45%. Bueno, pero hay una inquietud fundamental. Usted ha liderado una lucha muy importante porque las FARC devuelvan a los niños. ¿Por qué no le cuenta la opinión a los oyentes? ¿Qué ha hecho usted para que el Estado, la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, no sé quién con tantos organismos en este país, ha hecho algo por limitar, evitar que se sigan integrando niños a los combos? ¿Qué han hecho? Por lo menos ustedes, ¿qué han hecho? A ver, lo primero que hicimos fue visibilizar el delito, que quieren aún invisibilizarlo. Entonces empezamos primero haciendo un diagnóstico, que ese diagnóstico sigue alimentándose y sigue haciéndose todos los días, porque todos los días descubrimos más cosas. Entonces hicimos un diagnóstico, empezamos en el proceso de visibilización del delito de manera tanto nacionalmente como internacionalmente. Empezamos a denunciar y empezamos a buscar organismos internacionales, ya que los organismos nacionales han hecho caso omiso de nuestras exigencias. Empezamos a buscar en organismos internacionales denunciar el delito para que este delito de reclutamiento en Colombia podamos ponerle punto final y sea sancionado como debe ser sancionado y como lo exige el organismo internacionales. Hemos recurrido a muchas cosas. Por ejemplo, presenté un proyecto de ley en el Congreso de la República para fortalecer las penas por el delito de reclutamiento y para tratar de homologar el derecho nacional a las sanciones internacionales. Pero es muy triste ver cómo el periodo pasado tuve que retirarlo y volverlo a presentar este periodo porque nos falta valentía, nos falta amor por Colombia, nos falta coherencia y nos falta de verdad poner los ojos en la infancia. Pero, a ver, los mismos congresistas han tratado de hundir ese proyecto. Claro, pero es que además hay una preocupación y no es apartarnos del tema, amables oyentes, sino complementarlo. Es que sí es disuasivo el aumento de penas. Lo que pasa es que necesitamos, no es para aumentar, por ejemplo, la gente habla, pena de muerte. No,
No, yo no creo en la pena de muerte, pero creo que no es constitucional, creo que no. El derecho, de hecho, la sanción lo que pretende es formar, es socializar, es otra cosa distinta, ¿cierto? Pero ¿por qué sí es disuasivo? Porque si nosotros aplicamos sanciones ejemplarizantes, si nosotros empezamos a que el delito a que los niños son sagrados, y como lo dice la Constitución colombiana, los intereses de los niños están por encima de todos los intereses. Son la prioridad en los intereses de la patria. Entonces, se va a limitar las agresiones frente a los niños. Es vergonzoso que seamos el segundo país del mundo con una infancia más maltratada. Es vergonzoso que el anterior fiscal, el señor Montealegre, a quien yo denominé el Herodes moderno, salga a decir que va a disminuir las penas contra los crímenes cometidos contra los niños. Eso no tiene sentido, todo lo contrario. Los niños tienen que ser sagrados. Sí, pero independientemente de todas esas reflexiones, queda un sinsabor. ¿Quién le acompaña a usted en esta lucha por la devolución de los menores? Pues, José, ahora que estamos en campaña política, no les digo sino que está Humberto de la Calle. Pronto, lo que falta es que César Gaviria salga también a decir, a llorar, porque como él es tan histriónico, entonces que salga a llorar después de sus carcajadas. Pero la verdad ha sido una lucha solitaria. Vuelvo y digo, es muy triste ver cómo mis compañeros del Congreso de la República han hecho caso omiso de esto y han dejado al Centro Democrático solo en la lucha por los niños, y en la bandera de los niños dentro del Centro Democrático pues la tengo yo. Bueno, pero tengo sí, acá una noticia que salió el 14 de febrero, donde dice que a comienzos de abril... El 1 de abril. Sí, van a entregar los niños. ¿Qué seguimiento le has hecho a eso? Todos los días. Sí, porque yo veo en tu página, yo te sigo. Además, Margarita, también lo tengo que decir, ha contribuido mucho con algunos niños con los que nosotros trabajamos. Entonces, ¿trabajan o les colaboran ustedes? Nos colaboran. ¿Ellos o sea, colaboran? Margarita, ajá, con todo su equipo, nos ha colaborado con varios niños de varias fundaciones que hemos trabajado. Pero bueno, volvamos a la noticia. Yo veo que en tu página tú tienes en un post, todos los días vas descontando. Entonces esa lucha ha sido tuya, pero a esta noticia puntual, ¿qué seguimiento le has hecho? Es el 8º anuncio que hacen los terroristas de las FARC que van a entregar los niños. Eso es otra cosa que duele profundamente, ver el cinismo y cómo se burlan los terroristas del pueblo colombiano. Han hecho 7 anuncios que han incumplido, no ha pasado nada, el gobierno no ha hecho ninguna sanción. De hecho, si nosotros nos ceñimos a la ley, ustedes que son abogados, saben que mientras haya un solo niño reclutado, el delito se sigue cometiendo. Entonces, están incumpliendo los acuerdos de La Habana, porque en los acuerdos de La Habana dice que ellos no van a delinquir más, no van a reclutar más. Entonces, ellos siguen incumpliendo los acuerdos. En este momento los están incumpliendo porque hay niños reclutados. Hace 2 años salió Iván Márquez a decir que solo tenía 13 niños en su poder y que no eran reclutados, sino que eran niños huérfanos que ellos habían recogido, como si fueran una guardería o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En el 8º anuncio sale Pastor Álape, que quiero compartir con ustedes, que hay 2 personas que se caracterizaban por su crueldad, por sus aberraciones sexuales, por su obsesión con los niños, que eran alias El Paisa y Pastor Álape. De una manera irónica, burlesca, las FARC pusieron a Pastor Álape de vocero de los niños. Entonces salió Pastor Álape a decir que el 1 de abril iban a entregar los niños y que ya van en 36. El ministro de Defensa, que ha sido, yo no soy de defensa de las FARC porque no ha sido defensa del gobierno, hace un año dijo que tenían 170 niños las FARC. O sea, ni siquiera se ponen de acuerdo para decirnos las mentiras. Ahora salió la semana pasada, después de Pastor Álape, a decir que tienen 100 niños. Bueno, la realidad es que nadie sabe cuántos niños tienen las FARC. Eso no es verdad.
esta es una buena noticia. En lo bueno, lo malo y lo feo tuyo, José. Sí. La buena noticia es que esos terroristas, que el gobierno nacional no nos van a poder engañar. Porque es que nosotros tenemos, los colombianos, unos documentos que ellos no pueden debatir. Desde la cartilla de Marquetalia, donde hablan que la edad ideal de reclutamiento es de 4 años, hasta documentos incautados donde ponen cuotas a las niñas de que mínimo tienen que reclutar las niñas de 10 a 15 niños semanales, hasta los computadores de Raúl Reyes. Aquí les digo una cosa, puede que la estructura de las FARC sea tan organizada como el gobierno nacional y que hoy sean los que están gobernando, porque en los computadores de Raúl Reyes, por ejemplo, decían: Campamento Antioquia, 20 de febrero, reclutados 25 niños. Ana Mercedes Gaviria, casa tal, vereda tal, mamá se llama Sofía, papá tal, 4 hermanitos, volver por 2 en 1 año. O sea que las estadísticas las entregan ellos mismos. Claro, ¿cómo nos van a discutir eso? Aquí, ¿qué pasa? No es público los computadores de Raúl Reyes. Pero sí se conocen muchas cosas. Sí hay gente que sí los conoce. Y como no son públicos, la Fiscalía General de la Nación, hoy por hoy, tiene que hacernos dar a conocer eso. Y tiene que ser responsable y le tiene que dar la cara al país y honrar la niñez colombiana y entregarnos eso. Pero estos terroristas no se salvan de ser juzgados y condenados por el delito de reclutamiento. Miren, a mí me parece gravísimo el tema del narcotráfico, me parece gravísimo el tema de las armas, hay temas gravísimos, pero me parece imperdonable y no negociable nuestros niños, eso no lo negocio. Margarita, expliquémosle a los oyentes, usted mencionó el término cartilla de Marquetalia, ¿qué es eso? Bueno, es que acuérdense que el operativo de Marquetalia fue hace 40 años. Entonces en esa época no había computadores, entonces ellos registraban todo. Vuelvo y repito, es una organización al margen de la ley, muy organizada, no organizada, muy organizada. Entonces ellos tenían una cartilla de la forma, varios libros, de la forma como adoctrinar, de la forma como secuestrar, de la forma como torturar, de la forma como reclutar. Todo lo tenían debidamente documentado. De hecho, por ejemplo, en el reglamento de las FARC hay otro punto, es que hay puntos aberrantes. A mí me parece irónico que hoy por hoy ellos estén hablando de mujer, de niños, de derechos humanos, de libertades, cuando en sus propios reglamentos, por ejemplo, hay puntos como que la mujer que quedara en embarazo por cometer este delito, la pena era un consejo de guerra y el fusilamiento inmediato. Muy cruel. Eso está documentado por ellos. Está documentado como los abortos, entre comillas, se podían hacer desde la semana 1 hasta el 8º mes de embarazo. Muy complicado. Esos son asesinatos, no son abortos. El aborto forzado. Entonces, no le permito ni al gobierno nacional, ni a los terroristas de las FARC de que ahora nos vengan a hablar ellos de derechos humanos, cuando han martirizado y sometido a la mujer y a los niños colombianos de la manera que nos han sometido. Bueno, pero si ustedes tienen toda esa información, ¿tienen cifras entonces consolidadas de cuántos niños tienen y de las diferentes edades tienen las FARC? Nosotros, hago la aclaración, no tenemos acceso a los computadores de Raúl Reyes, tenemos acceso a cosas que se han filtrado, como la que les acabo de contar. ¿Qué sí tenemos? Estudios serios que me permiten hablar de más de 3.000 niños reclutados. De hecho, las personas que han tenido acceso a esta información y que han estudiado juiciosamente el caso, todas hablan de más de 2.000 niños. Yo llevo 3 años haciendo un estudio juicioso, hablo de más de 3.000 niños. De hecho, en mi página aparecen los días que llevo trabajando y todo lo que voy descubriendo y todo lo que vamos haciendo lo vamos comentando con la comunidad. La misma comunidad se ha vinculado a esta investigación y llegan niños y madres. Hay mamás
esta semana me llegó una mamá diciéndome, mi niño lo reclutaron cuando tenía 9 años y yo no sé si está vivo, si está muerto, yo no sé. Ay, no saben cómo elaborar ese duelo de esa pérdida de ese niño. No es solamente los más de 3.000 niños que tienen reclutados. Ustedes se han preguntado cuántos niños hay enterrados en los montes colombianos. Es vergonzoso. A los niños los utilizaban como avanzada por si explotaban las minas, no se murieran los terroristas, sino ellos. Más aguerridos, sino los niños. ¿Cómo? Entonces, no tengo cifras de los niños que se han muerto, pero tenemos que tener en cuenta también los niños desaparecidos. Hay niños que las familias no saben nada de ellos. Y la desaparición es otro crimen imprescriptible, porque definitivamente mientras no se sepa del destino de ese niño, pues esa mamá no va a poder elaborar ese duelo. Entonces la tragedia no es solo para los niños, es para las familias. Pero ustedes tienen por lo menos un inventario de las familias que cuentan con niños reclutados por las FARC. Mira, hemos estado haciendo ese trabajo y la unidad, a través de la unidad de víctimas también ellos hablan de que tienen 700 casos de niños en este momento, pero es el crimen que más subregistro presenta. De hecho, la unidad de víctimas amplió el periodo de denunciar los crímenes por 1 año y medio más, que se vence más o menos en 6 meses, para denunciar el delito de reclutamiento, porque es que el delito de reclutamiento implica secuestro, desplazamiento, utilización, trabajo forzado, abuso sexual y esclavitud. Entonces no hay mucho subregistro. Muy bien, vamos a unos mensajes comerciales, pero me llega aquí una inquietud. ¿Qué se me hizo? Mire, Margarita, hay una pregunta bien sencilla. ¿Qué haría usted, Centro Democrático, si ahora las FARC dicen vamos a entregar 3.000 niños? ¡Ay, qué felicidad! Bueno, usted dice felicidad, yo lo veo en una dimensión absolutamente trágica y a continuación analizamos por qué. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Estamos en Acción Pública. Bien, amables oyentes, continuamos con su programa Acción Pública, el programa que le entrega la respuesta que usted se merece. Acción Pública, la clase del domingo, con una sintonía extraordinaria, y estamos precisamente sobre el tema de la devolución de los niños y con la representante de la Cámara por el Centro Democrático, Margarita Restrepo. Margarita ha dicho en este programa que no hay protocolo, y entonces las redes sociales nos bombardean con mensajes, Margarita. Por ejemplo, Caterina Bustamante dice que sí hay protocolos. ¿Cómo que no hay protocolo? Afirmaciones faltas de fundamento político y jurídico, al leer mejor lo existente. También nos informan que existe protocolo para la salida de los niños en poder de las FARC, proceso de paz. Doctora Margarita, ¿existen o no existen los protocolos? No existen protocolos de entrega a los niños de las FARC. Hace 15 días improvisaron unos protocolos y este ha sido el gran enredo. De hecho, el gobernador de Antioquia ha salido a denunciar las irregularidades del proceso con los niños y la ausencia de protocolos. Están improvisando todo y no fue tan hay falta de protocolo que hay carencias de parte y parte. Los terroristas para eludir sus responsabilidades y el gobierno tiene carencias para recibir, por ejemplo, a las 350 mujeres que están en embarazo, que hacían parte de las FARC. Ajá. No tienen manera de recibirlos. Y hay niños naciendo en las zonas de concentración. Y no hay cómo recibirlos, cómo los van a afiliar a una EPS, no hay nada. No existen protocolos. Hay una improvisación de un documento que sacaron hace 15 días que es tan improvisado que a través de derechos de petición, que no he hecho ni 1 ni 2, sino cientos de derechos de petición, no nos han respondido cuáles son los protocolos.
No existen protocolos reales, existe un documento improvisado, superficial, que salió hace 15 días, pero que en realidad no tiene forma de aplicarse ni tiene claridad. Son cosas superficiales. Adicional a eso, si este fuera en realidad un proceso de paz y no un proceso de negociación, lo primero que se hubiera hecho sería poner el tema de los niños sobre La Habana y hacer los protocolos de desvinculación, de entrega, para recibir esos niños. Pues esa ha sido siempre mi idea. Claro. Entonces, no es verdad. Pienso, pero sí estoy de acuerdo con Catherine en una cosa. Este es un tema y por eso no lo trato como Centro Democrático, lo trato como Margarita María Restrepo. Este es un tema que no permite que se politice, porque es que los niños es un problema de todos. Aquí no hay banderas políticas. Y por eso, indistintamente, tanto a las FARC como al gobierno, le exijo que asuma sus responsabilidades. Bien, usted sabe que estamos interconectados con los oyentes. Además tenemos una sintonía extraordinaria y dejamos en el tintero, por decirlo así, antes de ir a unos mensajes comerciales, una pregunta que me hace doña María de Amagá. Ella me dice: José, ya que Margarita está tan interesada en esto, si llaman las FARC ya a decir vamos a entregar 3.000 niños, usted me dijo, Margarita, una maravillosa felicidad, ¿cierto? Pero si es así de simple, si no hay protocolo, que solo nos quedemos en la felicidad. A ver, te cuento. Yo sí me siento absolutamente feliz si me entregan esos 3.000 niños. ¿A usted qué haría? Usted. Primero que todo, ponerme, como he hecho siempre, por ejemplo, al gobierno nacional le dije, usted tiene 32 organismos que estudian el tema de los niños. ¿Por qué no hay sinergia entre esos 32 organismos? ¿Por qué cada uno actúa como rueda suelta? ¿Por qué mientras la Defensoría hace la investigación de cuántos niños hay, el ICBF también, y la Unidad de Víctimas también, y UNICEF también, por qué no hacen una sola investigación, potencian recursos y que sea una cosa transparente y no permeada por intereses políticos? Porque hay investigaciones súper parecidas, José, con resultados parecidos, que se le pagan a la misma organización 2 y 3 veces, por 2 y 3 organismos distintos. Eso es corrupción. Entonces, número 1, sinergia entre todos esos organismos. Número 2, no desconocer la institucionalidad, desconociendo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y además valorando la experiencia que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es que no se nos puede olvidar que en el proceso de los paramilitares solamente el alemán entregó 350 niños. No se nos puede olvidar lo que les conté al principio, que el 87% de los niños que han llegado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar han logrado hacer nuevamente sus vidas. Entonces, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene que tener el liderazgo adecuado para recibir a estos niños y ayudar a estos niños a reinventarse, a construir sus vidas para que aporten positivamente a Colombia. Ahora, yo sé que usted y todos los colombianos, no solo yo, estaríamos dispuestos a rodear a esos 3.000 niños. Sé que el sector privado se me vincularía completamente con este proyecto de apoyar a estos niños. Sé que conseguiríamos recursos, que conseguiríamos empleo, que el emprendimiento sería aquí fundamental. Claro que sí. Es que si a mí me entregan los niños, yo tengo un reto, tengo una ilusión, tengo la obligación de demostrarle a Colombia que todos unidos y actuando correctamente, sin necesidad de acudir ni a las armas ni a nada, cambiamos la historia de Colombia. Muy bien. ¿Usted iría el día que entreguen los niños a recibir los niños? Ay, ve, he bregado tanto, tengo los derechos de petición, todo lo que yo les digo para la tranquilidad de ustedes está sustentado con derechos de petición que se los puedo hacer llegar cuando quieran. Le he rogado a Paula Gaviria que me permita ir. Dijeron que los iban a entregar hace 20 días. Ajá. En Santander del Norte, y le rogué que me dijera dónde para irme, y me dijo que no me podía decir dónde,
que no me podía decir dónde. Obvio no hubo ninguna entrega. También le he pedido al gobernador de Antioquia que me permita acompañarlo a las visitas a las zonas de concentración, solo para observar el tema de los niños, y él no pudo, él no me respondió, no me permitió pues acompañarlo. Me dijo que en este momento era difícil, que pedía autorización, no sé si fue que se la negaron, pero nunca me respondió. Entonces, claro, yo me moría de la dicha, incluso hoy por hoy, me encantaría poder ir a esas zonas de concentración y que me permitieran libremente hablar con esos niños, que me permitieran observar en qué circunstancias se encuentran, porque hay cosas preocupantes, José. Mire la ausencia de protocolos. De los 12 niños que entregaron en Antioquia, que estuvieron en el oriente antioqueño, llegaron niños con celulares, nunca perdieron el contacto con los terroristas de las FARC, llegaron con plata en sus bolsillos, entre 1 millón y 10 millones de pesos, niños menores de 18 años. Hubo cosas muy irregulares. Entonces yo sí quisiera tener acceso, yo que soy una persona que no está permeada, o si no soy yo, no importa, pero organizaciones que no estén permeados por la ideología de las FARC, porque además lo que ellos quieren, desde ese Tribunal para la Paz hasta las personas que han puesto a que reciban los niños, son organizaciones que están cercanas a ellos ideológicamente. De todas maneras es un cuadro muy doloroso, muy difícil, y me imagino ya, si a pesar de toda la prevención y planeación para organizar las zonas veredales de concentración, no estaban listas, ni se habían organizado las locaciones, es más, no se han terminado de organizar. Ellos mismos tienen que hacer la locación. Claro, pero son tienen... las FARC los que están haciendo las estructuras, porque el gobierno no les ha entregado el apoyo suficiente. Y las estructuras son sus cambuches. Para este programa empecé a analizar un montón de cosas y efectivamente el gobierno ha incumplido en muchos aspectos. Sí, y entonces si existiendo un protocolo para eso y no se pudo con tiempo, a pesar de existir un gerente para el posconflicto que debe controlar todos esos aspectos, y no estuvieron a tiempo, ¿qué puede suceder cuando vayan a entregar a los niños sin existencia de un protocolo serio, sin haber ubicado ya un mecanismo, un procedimiento? Entonces es como me dice una señora que me acaba de escribir, me dice: José, los niños ahí en el monte de todas maneras están protegidos y tienen sus cosas mínimas, pero están bien. Si los sacan de ahí, los traen para acá, si el gobierno no ha organizado guarderías, entonces van a venir a sufrir. ¿Qué opina usted, Margarita? El gobierno, los niños, para empezar, los niños en el monte no están bien. Eso es una gran falacia. Pero pueden, para como terminar, lo que están haciendo los terroristas, y estos son dos de mis grandes temores, que de hecho uno ya se ha evidenciado. El primero es que para ellos evadir la responsabilidad sobre el delito, dejen los niños tirados en veredas, en parques, y ya se ha evidenciado. Eso promueve e incentiva la delincuencia común y además condena al niño a seguir siendo un delincuente toda la vida. Y la segunda, que asesinen los niños, como de hecho ya hay antecedentes en la historia de Colombia, de que asesinan los niños para no entregarlos. Podemos estar frente a un genocidio. Además de eso, los niños, sí, el gobierno nacional sí tiene forma de recibirlos. Y la ausencia de protocolo, yo les voy a decir por qué hay ausencia de protocolo. Porque es que aquí quien gobierna en realidad es las FARC. Quienes dieron los parámetros de la negociación de La Habana fueron las FARC. Juan Manuel Santos ha sido un títere de las FARC, igual que toda la mesa de La Habana, de los negociadores de La Habana. Yo, Margarita María Restrepo, entregué a la Oficina de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, al señor Humberto de la Calle, al ICBF, a la Defensoría del Pueblo, a distintas entidades, una propuesta en una audiencia pública que se realizó con ellos de protocolo de entrega de los niños. Y entregué una propuesta que fue concebida como la respuesta de una investigación concienzuda y seria con la Universidad Sergio Arboleda, de mecanismos de prevención del reclutamiento. Muy sencillos, no es nada del otro mundo, no nos inventamos el fuego. Muy sencillos, cosas básicas como la presencia del Estado en las regiones,
a través puede ser del ejército, de la policía, que de hecho hacen una gran presencia en regiones donde no llega nada. Como incentivar proyectos de educación y de salud en estas mismas zonas. Como hacer programas de formación para los miembros de la Defensoría del Pueblo, del ICBF, de la unidad de víctimas, de todas estas 32 unidades de las que yo les hablaba, porque lo más triste es que el delito de reclutamiento no lo conoce nadie, ni siquiera los funcionarios de estas organizaciones. Entonces, por eso hablamos de manera irresponsable y por eso no se hace nada al respecto, porque no sabemos cómo manejarlo. Entonces, propuse unos talleres de formación para las personas que trabajan el tema de reclutamiento, el tema de infancia. Cosas tan sencillas como esa. Pero vuelvo y les digo, quien ha manejado este proceso es las FARC y el gobierno ha sido irresponsable y cómplice. Por eso, José, también pienso que hoy por hoy no solamente le cabrían sanciones de la Corte Penal Internacional a los terroristas de las FARC, sino también a muchos miembros del gobierno nacional y a la mesa negociadora de La Habana. A ver, se ha planteado el 1 de abril para iniciar la entrega. Por octava vez. Por octava vez. ¿Qué piensan hacer ustedes si no se cumple el 1 de abril con ese inicio de entrega de los menores? Nosotros el 1 de abril, casualmente, vamos a estar marchando en las calles de Colombia. Marchando en contra del desgobierno de Juan Manuel Santos, de la corrupción del gobierno de Juan Manuel Santos, y promoviendo un referendo revocatorio básicamente por 2 actos legislativos, que fueron el JIP, la Justicia Especial para la Paz, y los procesos y la ley que blinda las negociaciones de La Habana. Entonces vamos a estar marchando y esperando que entreguen los niños, pero además exigiendo en esa marcha que nos entreguen los niños colombianos y que no más corrupción y que este gobierno por fin gobierne o renuncie como tantas veces ha amenazado. Yo me voy a unir a esa voz, porque no es normal que el gobierno no haya presionado de manera absoluta por la entrega de nuestros niños. Es que eso no es sí o sí, no. El gobierno nos tiene que cumplir con la entrega de los niños. Ahora, es que la paz es la sumatoria de actos de paz. Explíquenme, señores, cómo en el Congreso de la República ya tenemos 6 voceros de los terroristas de las FARC, voceros para exigir e imponer su voluntad de manera agresiva y violenta, porque son agresivos y violentos, y no para responder dónde están los más de 3.000 niños. Si son voceros, que sean voceros para todo. Es que cuando yo represento el Centro Democrático, respondo por lo bueno, lo malo y lo feo, José. Sí. Entonces que me digan dónde están los más de 3.000 niños que tienen reclutados a los terroristas de las FARC. Vuelvo con la inquietud. El 1 van a marchar. Aquí en la producción se va a unir a la marcha específicamente en el tema que tiene que ver con la entrega de los niños. Si incumplen, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Siguen marchando? ¿Van a hacer un plantón, huelga de hambre? ¿Qué van a hacer? Estamos recurriendo a organismos internacionales, ya que el gobierno colombiano está entregado a los terroristas de las FARC. Yo sigo con mis informes a la OEA y a la ONU. En el mes de marzo espero estar allá y además a la Corte Penal Internacional. Y vamos a seguir. Yo honestamente pienso que es insostenible para el gobierno nacional y para los terroristas seguir sin entregar los niños. Espero que hagan alguna entrega el próximo 1 de abril, pero si no es así, ya en su momento tomaremos medidas. Bueno. De todas maneras es un tema con muchísimas aristas. El tiempo se nos agota. Margarita, ¿qué quiere decirle usted a los oyentes sobre el tema ya para terminar y su despedida? Bueno, lo primero es que entendamos que estos más de 3.000 niños no son los niños de alguien más, son los niños de todos los colombianos. Son nuestros niños. Y que no podemos ser indiferentes porque pueden ser nuestros hijos el día de mañana. Yo siempre he dicho que esta lucha es por mis 2 hijas y los hijos de todos los colombianos y espero que sea así. Los espero marchando con todos nosotros el 1 de abril
para que nos devuelvan nuestros niños, para no tener una actitud cómplice con los terroristas de las FARC. Y no se nos olvide que nuestros niños no son solo nuestro futuro, son también nuestro presente. Allá los espero a todos con los brazos abiertos, marchando por la niñez colombiana. ¿Usted va a marchar en Bogotá o aquí en Medellín? Voy a marchar en Medellín porque es que la tierrita se quiere mucho y porque de todos modos me duele en el alma que Antioquia sea el departamento que más niños reclutados tienen. José, es tan triste que el hecho de que las niñas antioqueñas sean lindas todas, porque tú caminas, tú vas por la calle en Medellín y tú no ves, o en un pueblo, en la señora que nos escribía de Amagá, estuve hace 20 días en Amagá porque quería ver en las condiciones en que trabajan los niños, las minas, y me metí a una mina y les digo que salí impresionada. Entonces es la infancia por lo que tenemos que trabajar, es por lo que nos tenemos que unir. Entiendan que si nosotros no nos preocupamos por el presente de nuestros niños, Colombia no tiene futuro y esta patria es una patria que no es viable. Margarita, muchísimas gracias, amables oyentes. Confiamos en haber resuelto algunas de las inquietudes y sobre todo haberles ilustrado sobre este tema específico. Confiamos en que todas sus inquietudes y sus ideas salgan a flote. Muchísimas gracias, José. Los invito a que me escriban en mi página de Facebook, a quienes se quieran vincular a la marcha y que salgamos a marchar juntos. Margarita Restrepo. Mi Twitter es Margarita REPO. Y allá están todos bienvenidos. Perfecto, Margarita, muchas gracias. Nosotros entonces vamos a invitarlos a una serie de eventos de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Diplomatura en Código General del Proceso para abogados litigantes, jueces de la rama judicial, asesores y consultores jurídicos. Horas de formación 120 días, horario lunes y miércoles de 5 a 9. Fecha de inicio el lunes 13 de marzo de 2017. Valor de la inversión 1.500.000 pesos. Se certifica con el 80% de la asistencia. Cupo limitado. Mayores informes, oficina 236, bloque 1, PBX 511-2199, extensión 408 y 193. Y con la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y la Corporación Jesús María Valle por la Vida y los Derechos Humanos, la Universidad de Derecho, la Universidad Autónoma Facultad de Derecho le invitan al acto conmemorativo Vida y Obra de nuestro amigo Jesús María Valle Jaramillo, 19 años, lunes 27 de febrero de 2017, hora 3 p.m., lugar auditorio, Plaza de la Libertad, carrera 53A, número 42101. Y también Cátedra Abierta, Retos y Perspectivas del Trabajo en Latinoamérica, dirigido a estudiantes, docentes, egresados y público en general. Días del horario, martes 21 de febrero de 2017. Ya esta cátedra está desarrollándose y es muy importante esta cátedra abierta porque tiene que ver básicamente con los retos de la educación en el futuro. Y recuerden, el futuro es hoy. Es ya. Bien, amables oyentes, vamos a los libros recomendados. Margarita, ¿cuál fue el último libro que usted leyó? Ay, en este momento, todos los acuerdos de la paz que fueron libros. No, pero es que eso sí es una obsesión. Y hay un, yo los he leído dos veces. Hay un libro que estoy releyendo en este momento, que son las cartas de Abelardo y Eloísa. O sea, eso, lo del acuerdo de la paz en el tema de trabajo, pero de placer, que me encanta leer las cartas de Pedro Abelardo para Eloísa, que son absolutamente divinas, muy romántico el libro además, y lo estoy releyendo en este momento y me parece hermosa esa historia de amor. Bueno, y usted, doctora Hilda, ¿qué es lo que está leyendo actualmente? Estoy haciendo 4 libros. No estoy leyendo. Estoy leyendo. ¿Estás escribiendo? Sí. No, pero son jurídicos. Yo releo eso. No tengo pues más claro. tiempo. Claro. ¿Y esos son los libros recomendados? Pero un momentico, yo sí les quiero recomendar un libro. La Oveja Negra me hizo una invitación hace un mes para que escribiera un capítulo de un libro, que va a sacar un libro con 10 mujeres líderes colombianas influyentes, y me invitaron a mí, un honor que me hicieron,
Y voy a escribir el capítulo, adivinen de qué tema, de los niños. Entonces lo estoy escribiendo también. Debo entregarlo en 15 días, ese capítulo a la editorial Oveja Negra. Nos invitas. Les traigo el libro de regalo. Sí, claro. Claro que sí. Entonces los libros recomendados pues son muchos. Yo repito en esta clase del domingo lo que repito en clase. Lea diario siquiera 2 hojitas de cualquier tema. Es fundamental porque necesitamos estar ilustrados sobre todo lo que sucede. No es obligar a leer, pero hay que leer. Y los libros recomendados de hoy, con el patrocinio de Librería Jurídica Sánchez R Limitada, son Código de Procedimiento Penal, Sistema Acusatorio, comentado, concordado con las jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, de 2004 a 2016. Autores, este ciudadano, amigo de ustedes, quien les habla, José Abad Zuleta, y todo su equipo de colaboradores, Lina María Noreña, Mónica Gómez, la doctora Hilda del Valle y demás compañeros. También Código Penal, también concordado, actualizado con las jurisprudencias de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional. También Manual Práctico del Sistema Acusatorio por los mismos autores. Y también el último texto de Más Experiencias Forenses, un caso de acceso carnal violento, juicio oral, también escrito por Rafael Arroyave y mi persona. Libros que estarán a partir del 15 de marzo en todas las librerías del país. Puede separar el suyo desde ya y tendrá un descuento importante, si además indica que es radioescucha de Acción Pública los domingos, la clase del domingo. Bien, no es más por hoy, amables oyentes, muchísimas gracias por su amable sintonía. Recuerde, la única obligación que tenemos los seres humanos es pasar sabroso. Sabroso. Acción Pública. La respuesta que usted se merece en política, arte, ciencia, conflictividad humana. Domingos de 9:30 a 11 de la mañana por Ondas de la Montaña, 1350M en su dial. Dirige y conduce José Abad Zuleta Cano.